Punto de Quiebre, donde las ideas se convierten en acción. Episodio 7. Seguridad psicológica. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Punto de Quiebre, en donde las ideas se convierten en acción. El día de hoy vamos a estar compartiendo ya lo que es nuestro 7º episodio. Pasa volando el tiempo, ya estamos en el número 7. Y estoy súper contento de poder contar con la presencia, con la compañía de mi colega Cintia Alvarado. Cintia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, José. ¿Bien y vos? Todo súper bien, muchas gracias por estar acá. Cintia es una experta en el área de recursos humanos en diferentes organizaciones y en medio de todo este tema de gestión de talento humano, ¿verdad? Porque ha venido evolucionando la palabra. Ahorita Cintia nos contará un poquito de si está bien, Cintia, pregunta, que diga recursos humanos o ha venido como evolucionando ese concepto, ¿verdad? Sí, realmente se ha venido transformando y ya hoy hay más de gestión de talento, talento humano, talento y cultura. Claro. Realmente ya no hay tantas organizaciones en donde se llame gestión recursos, recursos humanos. Y es que Cintia tiene mucho poder. Yo siempre menciono que las palabras tienen mucho poder. Y entonces cuando se habla de recursos humanos, es un recurso, ¿verdad? Entonces de un pronto a otro, donde le cambias eso, me encantó el último que dijiste, como de gestión de talento y cultura. Al final de cuentas la cultura la hace la gente, ¿verdad? La hace el comportamiento y la conducta de las personas que están en una empresa. Así es. Y creo que el hecho de que así sea nos ha llevado a que las empresas hoy entienden o vienen como en esa alfabetización de entender que como las personas son las que obtienen los resultados, el tener a la gente bien, y bien es súper amplio, ¿verdad? Ya casi podemos compartirlo, conversarlo. Nos puede decir que es súper relevante su sensación, ¿verdad? Su sentimiento en el día a día. Y entonces en los últimos tiempos yo he escuchado mucho acerca del concepto seguridad psicológica. Y por eso es que a este episodio, para quienes nos escuchan y nos ven, le hemos llamado así, seguridad psicológica, como un punto de partida. Pero a través de la experiencia de Cintia vamos a poder entender acerca de herramientas e ideas e iniciativas que Cintia ha vivido, en los cuales lo que se busca es trabajar esto, el tema de la seguridad psicológica y cómo se sienten, cómo viven las personas en una organización. Entonces, tal vez como para ir arrancando, Cintia, ¿por qué será que se habla tanto hoy en día de seguridad psicológica en las empresas? Eso ¿cómo se come? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se ve en el día a día? Realmente la seguridad psicológica hoy es la base de cualquier cultura, ¿verdad? Estamos hablando de hacer un equilibrio entre el bienestar y la productividad. Entonces es cómo nuestras personas, nuestros colaboradores y nuestros equipos se sienten incluidos, se sienten con esa capacidad de poder aprender, de poder equivocarse en el camino y que eso lo lleve hacia una punta de innovación, hacia una punta de arriesgarse a hacer las cosas diferentes. Pero eso requiere que haya cierta estabilidad y cierto bienestar integral, digamos, a través de los líderes y de la cultura de la organización. Claro. Y qué interesante esto que nos dices, porque de un pronto a otro nos hablaste de innovación y de productividad, me pareció, y de cómo llevar la cultura a eso. Entonces, de repente podríamos entender entonces que seguridad psicológica es como una base que nos ayuda a un montón de cosas relacionadas a los resultados, ¿cierto? Por lo menos desde mi experiencia, tiene que ser una estrategia integral en donde no solo hablas de seguridad psicológica porque se puede quedar en lo romántico, ¿verdad? Sino también en cómo vamos amarrando, digamos, que las personas y los equipos tengan claridad en sus objetivos, que hayan líderes con las capacidades para poder acompañarlos, para poder atenderlos, que hayan espacios de formación y al mismo tiempo que hayan sistemas que generen ese bienestar que las personas necesitan. Me encanta cuando empezamos a hablar con cualquier persona y sale este tema que es retarnos un poco de movámonos de lo romántico, ¿verdad? Porque a veces hay tantos conceptos hoy en día que todo se escucha tan bonito, pero que ya a la hora de implementar es otra cosa. Y entonces acabas de hablarnos de un montón de capas y de estructuras y de cosas que hay que hacer para poder generar esto y que realmente suceda en el día a día. Entonces, entendiendo eso, y me parece maravilloso por lo que hablábamos previamente fuera aquí de la grabación, como entendemos que Punto de Quiebre lo que busca es que las ideas se conviertan en acción,
Y pues básicamente tiene que ver con eso que decías vos, ¿verdad? Dejarlo de lo romántico y llegar a la realidad. Entonces, tal vez como para dar ese doble clic al tema de seguridad psicológica, sé, porque ya me compartiste, que por ahí tuviste la experiencia y la oportunidad de poder implementar algo específico, robusto, pensado en esto. ¿Cómo fue que le llamaste? Brigada, ¿verdad? Una brigada de primeros auxilios emocionales. Brigada de primeros auxilios emocionales. Interesante, me gusta. Y me gusta desde el primer momento que lo escuché, porque yo que he trabajado un montón de años en lo corporativo y probablemente un montón de gente que nos escucha y quienes todavía no han trabajado, sépanlo, cuando llegan a un lugar de trabajo, la mayoría de empresas tienen su brigada. Y a usted le dicen la brigada de emergencias. Hoy, claro. Es decir, todo el mundo, la brigada. Mira, hay brigadistas y el brigadista tiene su chaleco y tiene sus cosas y lleva capacitaciones, porque si alguien se cae, se golpea, si alguien de pronto a otro necesita un medicamento o que llamen a la ambulancia, todo eso está como súper plasmado en las organizaciones y ya todo el mundo entiende brigada por eso. Pero me llama poderosamente la atención este giro que se le da en esta iniciativa que vos viviste. Entonces, nada más para repasarlo, es Brigada de Primeros Auxilios Emocionales. Correcto. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo salió la idea? Ok. Realmente, como te comentaba, estábamos trabajando integralmente en una transformación cultural en donde teníamos pilares culturales y estábamos tratando de poner los comportamientos esperados para lograr la productividad justamente que queríamos. De la mano estábamos formando a nuestros líderes en la parte de seguridad psicológica e hicimos un análisis de burnout, de cómo estaba nuestra gente. Y realmente obtuvimos en todo esto, digamos, mucha información de la gente y nos dimos cuenta que era necesario crear un sistema o una herramienta en donde mientras lográbamos que todo el mundo se sintiera acompañado por su líder, también pudiéramos tener un equipo con habilidades y herramientas que pudieran acompañar alguna situación crítica. En esta transformación que hablabas justamente de no ser recursos humanos fríos, por así decirlo, que por dicha ya eso fue hace mucho tiempo, y en el entender que la persona es una persona integral, realmente es, bueno, ¿y qué hacemos con esto, verdad? ¿Cómo hacemos que no se nos salga de las manos más bien el otro extremo, verdad? Y es un poco el reto de hoy el tema del bienestar. ¿Cómo seguimos haciendo un equilibrio? Pero aquí fue para nosotros clave ver que teníamos en este proceso de querer ser productivos y querer balancear, teníamos retos importantes para acompañar a nuestros equipos y que no se sintieran quemados en el proceso. Entonces fue una herramienta que desarrollamos y formamos a un grupo de personas con la intención de poder tener mayor acompañamiento a las personas que tuvieran alguna situación crítica. Entiendo. Y me parece maravilloso que no fue una iniciativa aislada, sino que fue parte de algo más grande, ¿verdad? Entonces, cuando es más fácil venderlo, más fácil hacer que la gente lo entienda el por qué. Y entonces quiero recalcar eso de que era parte de una gestión de transformación cultural y que entonces el elemento de cómo está la gente para evitar que se queme, ese concepto de burnout, al final de cuentas llegaba a ser un elemento crítico en medio de todo esto. Por lo que estoy escuchando y cuando yo me llevo el concepto de brigada, en una brigada está cualquier persona, no importa su rol, no importa si es líder, si es gerente, si no tiene tanto tiempo en la organización. ¿Cómo funcionaba en esta brigada? ¿Cualquier persona podía entrar o hubo algún tipo de filtro, de requerimientos que se necesitaban desde tu punto de vista experto? Sí, bueno, realmente sí buscamos personas que ya tuvieran afinidad para estar escuchando a los otros, personas que ya sabíamos que los demás definían como empáticos o con cierta capacidad de acompañar, ¿verdad? Entonces, no fue como que la gente se postulaba solita, sino realmente fue una revisión con los líderes y sugerencias incluso de parte del equipo de talento para poder revisar quiénes eran las personas y designar este equipo. Claro, sí, tiene todo el sentido porque hay ciertas habilidades que definitivamente deberían de tener. Y me parece muy rescatable también el punto de que se valide con los líderes, ¿verdad? Porque si al final de cuentas estamos generando cultura, entonces tiene que venir desde el cascadeo y desde el conocimiento que los líderes tienen de sus equipos. Así es.
Pero entonces sí podríamos decir que en esa brigada había gente, líderes, pero otros que también no necesariamente tenían una posición de liderazgo. De hecho, había muchos que no tenían una posición de liderazgo y sí procuramos tener personas representantes como de todo el universo que teníamos o de toda la población de colaboradores. Entonces, gente que estuviera en las diferentes sedes, digamos, de las diferentes organizaciones que teníamos y que pudieran estar ahí como cerquita de las situaciones que nosotros viéramos que se podían presentar. Claro, y me parece súper estratégico porque entonces te permitía conectar con toda la posible audiencia. Exacto. ¿Verdad? Porque si también no había nadie en mi subárea, también no me siento tan cómodo. Estamos hablando de seguridad psicológica, la confianza se vuelve clave. Y me parece súper bueno el que hubiera gente de diferentes roles, porque estamos hablando de que las personas también no tenían una posición de liderazgo, pero con las características que nos estás contando, de fijo eran líderes. Ajá. ¿Cierto? Sí, líderes informales de alguna forma, sí. Exacto, Ajá. líderes informales probablemente. Que las organizaciones, me parece que buenísimo, están llenas de eso. A cada rato yo hago el ejercicio de, cuando converso con mucha gente, levante la mano, ¿quién ha tenido alguna vez un jefe que no era líder? Y sobra las manos levantadas. Pero luego pregunto, ¿y has conocido líderes que nunca fueron jefes? También. Ajá. Entonces, qué chiva, ¿verdad? Qué positivo este tema de ese liderazgo informal, ¿no? Ese liderazgo que es esa pura influencia y que entonces nos sirve y ya como empiezo yo como a sacarle diferentes beneficios a la brigada, como una identificación de un semillero de potenciales líderes funcionales del futuro, líderes que hoy están desde la informalidad. Definitivamente sí, también usábamos este tipo de líderes informales y le teníamos diferentes nombres, champions o embajadores, ¿verdad? De todo el tema de cultura. Entonces teníamos como diferentes programas de líderes informales, digamos, en donde los formábamos y la idea era que ellos nos apoyaran en todo el proceso de transformación. Buenísimo. Sí, al final de cuentas es generar más brazos y más músculo para alcanzar, para abarcar más de una organización, especialmente cuando son organizaciones grandes. Ahora bien, cuando ya estaban identificados estos embajadores, estos champions, ellos llevaban ciertas capacitaciones, me imagino. ¿Qué tipo de capacitaciones llevaban? Porque yo puedo tener toda la actitud y parecer ser una persona súper empática, pero ¿qué incluía o qué requería o en qué me capacitaba yo para poder ser parte formal de esa brigada? Ok, aquí era muy importante porque cuando estamos hablando de que alguien se puede presentar una crisis, es importante entender un poquito de teoría, ¿verdad? De qué significa esta crisis. Entonces les dimos un proceso de formación con un psicólogo, Gonzalo Vega, que bueno, súper recomendado para todos los procesos también de bienestar. Y Gonzalo nos acompañó en todo el habilitamiento de cómo funciona incluso el cerebro, digamos, cómo funcionamos como persona, desde un poquito más técnico, ¿verdad? Para nosotros poder tener como cierto conocimiento y entender después cómo amarrar las herramientas. Los habilitamos en diferentes casos, poníamos simulaciones, ¿verdad? No sé, por ejemplo, hay un proceso de transformación organizacional y vamos a tener algunos despidos y hay algunas situaciones que algunas personas que pueden responder de forma diferente, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser esos ejemplos? ¿Cómo podemos atender a estas personas? O alguna persona que tiene una situación personal, entonces, ¿cuáles son algunas de las herramientas en cómo atender? Socialmente no estamos acostumbrados a manejar situaciones incómodas, ¿verdad? No estamos acostumbrados a manejar el dolor en la otra persona, ¿verdad? No sé si te ha pasado, pero vemos a alguien llorar y es tome el Kleenex, límpiese o le secamos las lágrimas y, ¿verdad? Como para huir de la situación. Realmente no estamos acostumbrados, entonces es un poquito como normalizar estas situaciones y realmente dar herramientas que sí sirvan a la persona, ¿verdad? Porque no es ir a abrumar más bien a la persona en cómo resolverle algo, ¿verdad? Sino es cómo ir, escuchar, conectar con la persona y entonces poder apoyar a que la persona pueda salir de esa situación. Claro. Sí, y es que cuando se habla de empatías puede ser tan amplio porque a veces solemos las personas pensar en que empatía es ponerse los zapatos de la otra persona. Pero es que si uno se pone solo en los zapatos de la otra persona y sigues pensando desde tu posición, al rato estás juzgando y no te das cuenta.
Entonces, qué importante el conectar. Por eso lo recordé, porque en el momento que conectas con quien estás hablando, estás conectando y te permite ser más empático, porque entiendes un poco más la realidad de la otra persona. En algún momento recuerdo, ahora con esto que compartías, que estuve en un proceso de transformación hace muchos años en una organización en donde habían noticias de este tipo pesadas y tal vez habían personas que estaban manejando el proyecto que eran súper empáticas desde el entendimiento de que la otra persona la estaba pasando mal, y sucedió en alguna ocasión que me tocó ver a alguna persona que venía casi llorando porque se puso tan empático con quien estaba pasándolo mal que ya le estaba afectando también a esa persona. Entonces, claro, no había una preparación previa. A veces hasta pienso ahorita con lo que estamos conversando que estos embajadores crecen también desde lo que ellos, ¿verdad?, podían gestionar de sus propias emociones en el futuro. Sin duda, sí. Decías de las herramientas. Si tuvieras que compartirnos algunas de esas herramientas o esos principales conceptos que los embajadores y claramente vos como cabeza de gestión de talento llevaste, ¿cuáles serían un par que pudieras compartirnos? Creo que lo primero cuando tenemos una persona en alguna situación de crisis es tratar de escucharla y sin necesidad de querer saber toda la información, ¿verdad? A veces lo que ocupamos es nosotros mismos entender, ¿verdad? Y no necesariamente tenemos que entender, ¿verdad? Sino realmente es ver qué es lo que está pasando la otra persona, dejar que nos den algo de información y ayudarle a conectar con una forma de resolver, ¿verdad? Entonces, tal vez escuche más de lo que hable, no intente obtener sus respuestas, las que para usted son importantes, sino realmente las que para la persona son importantes. Y dependiendo de qué tan crítica sea la situación, hay momentos en donde no necesariamente tenemos que hablar, es simplemente acompañar, ¿verdad? Entonces puede ser que si vemos una persona por allá aislada, se aisló por algo, ¿verdad? O sea, si quieres acompañarlo, no necesariamente es hablar, es vaya, acérquese, un abrazo, ¿verdad? Aquí estoy, algo que a veces parece simple, ¿verdad? Pero realmente es que la persona se sienta acompañada. E igual tuvimos algunas situaciones de personas en que entraban en ataques de pánico, ¿verdad? Por alguna situación personal laboral. Entonces, cómo hacer ejercicios de respiración, por ejemplo, en donde yo le devuelvo seguridad a mi sistema nervioso y entonces con eso ya puedo pensar, ¿verdad? Porque lo que pasa en estas situaciones de crisis es que sobrepasa mis recursos emocionales para abordar esta situación. Entonces es cómo vuelvo a conectar, digamos, con ya sea un recurso interno o externo que me apoyes a buscar alguna forma, ¿verdad? Pero si yo puedo lograr tener seguridad en mi sistema nervioso, eso me permite de alguna forma pensar con mayor claridad. Entonces, dependiendo de la situación, ¿verdad?, van a haber como diferentes herramientas que sí tratamos de darle como al equipo, con la intención de que tampoco es abordar a todos de la misma forma, ¿verdad? O sea, va a requerir esa sensibilidad de entender qué es lo que está ocupando la persona en el momento. Me resonó mucho el tema de que no necesariamente tienes que tener la respuesta. Y creo que probablemente en muchas de las ocasiones, cuando una persona tiene toda la intención de acompañar a alguien o darle esa seguridad en el momento que la necesita, podemos caer en el que tengo que resolverle, ¿verdad? Tengo que llevarle un consejo, tengo que llevarle alguna solución. Entonces, me resuena mucho porque básicamente lo que nos estás compartiendo es, a veces será solo escuchar o estar ahí para la persona, ¿cierto? Exacto. Y es más que pensar en mi tranquilidad, ¿verdad? Es pensar en el otro, qué es lo que está necesitando. Claro. Ahora, pregunta, en el momento en que estas personas vieran a alguien que identifican que necesitan un tipo de acompañamiento o de conversación, aunque sea desde la escucha activa, ¿se les decía en medio de estas herramientas cuál es el momento y cuál es el lugar adecuado para tener ese acercamiento con la persona? No, se hacían recomendaciones, no estaba todo como tan protocolizado, ¿verdad? Porque eran cosas que surgían, claro, ¿verdad?
Y si hacían recomendaciones de busque un lugar, ¿verdad? O sea, no trate de no exponer a la persona de alguna forma, como ahí con todos los compañeros, dependiendo del lugar donde trabajara, había mucha gente a la par, ¿verdad? Entonces busque un lugar cómodo o así. Pero realmente iba a depender igual de la situación. Si teníamos, como te comentaba, algunas situaciones críticas en donde sí teníamos personas con ataques de pánico, entonces requerían buscar un ambiente y un protocolo diferente. Claro. Sí, y creo que esto de no exponerlos es clave, porque en medio de eso lo último que quiero es que me agarren la mano y me lleven, pero que todo el mundo sepa que es que tengo un problema, ¿verdad? Total. Claro, sí, la discreción probablemente también entra dentro de esto. Y es ahí donde la seguridad psicológica también entra en juego, ¿verdad? Porque entonces como es la confianza, ¿verdad? En donde, bueno, está bien, vos me acompañás, pero al mismo tiempo no me expongo y me puedo sentir tranquilo, me puedo sentir de alguna forma en paz de este acompañamiento que voy a recibir. Claro, sí, gracias. ¿Tienes en mente o has vivido alguna experiencia, ya sea en la brigada o en general en tu experiencia profesional, en donde el hecho de que exista un ambiente psicológicamente seguro haya propiciado un impacto positivo en resultados? Sí, realmente estos resultados son a mediano y largo plazo, ¿verdad? Después de que las personas entienden de que el líder me acompaña, de que está en una organización en donde está trabajando por el bienestar integral. Entonces realmente podría pensar que los resultados primero se viven desde la cultura, ¿verdad? Desde los comportamientos que entonces sí queremos generar, y entonces ya yo normalizo ser persona de manera integral y poder sentirme tranquilo de que puedo hablar abiertamente de mis situaciones y sé que hay alguien que va a estar de alguna forma ahí para mí. Y en la medida en que eso se va desarrollando y voy generando esa confianza, también mis intenciones hacia la organización van creciendo y yo puedo sentirme más motivado de alguna forma a cumplir con los retos de la organización. Claro, sí, es que siendo parte de una transformación y siendo parte de algo que tiene que ver con la generación de cultura, qué importante es el entendimiento de las 3 capas, que cuando uno va a hacer algo, sea lo que sea, partir de que la primera capa debería ser qué estoy buscando, cuál es la intención para mí, para luego poder tener una segunda capa que sea qué estoy buscando y cómo voy a impactar a quienes me rodean, y que por ende llego a la tercera capa que sea cómo impacto o cómo esto le trae algún resultado a la organización. Entonces tiene mucho sentido sobre esto que nos dices. Yo siempre digo que los procesos de desarrollo y los procesos de transformación son procesos que van de adentro hacia afuera. No hay forma en que yo pueda, como líder, buscar una transformación en mi equipo cuando no he empezado por mí, ¿verdad? Entonces, realmente sí, creo que en todos los procesos de evolución es bien importante tener claro de que tiene que empezar por mí. Claro, definitivamente. Y es que cuando estamos hablando de este tema de transformaciones y con la seguridad puesta ahí como un pilar en el medio, podríamos de repente estar identificando áreas de oportunidad o áreas donde hay que subrayar algo. Si tuvieras que comentarnos o compartirnos algún elemento que vos dices, en un proceso de transformación, en un proceso donde estamos generando cultura en una empresa, a esto hay que ponerle atención, más allá de la seguridad, que probablemente la seguridad es parte de que tiene que estar para lograrlo, ¿qué se te viene a la mente? Pensaban que casi siempre queremos que los procesos de transformación sean muy rápidos, ¿verdad? Y es como que estamos claros de que es un proceso, pero queremos que el proceso pase, ¿verdad? Muy rápido, y es tal vez como ir midiendo cómo ese proceso de transformación realmente se está viviendo, ¿verdad? En cada uno de nuestros equipos. Y un proceso de transformación es más allá de un plan. Entonces, tal vez tener la capacidad de estar con un termómetro midiendo de alguna forma cómo se están sintiendo, cómo va esto, y así haya que devolverse en el plan o reconfigurar el plan, ¿verdad? Realmente es ir asegurándonos de que todos vayamos dando un paso en la cultura y en el liderazgo juntos, ¿verdad? Eso nos permite llegar tal vez un poquito más lejos, tal vez a largo plazo, digamos,
pero es bien difícil cuando va cada uno a su ritmo y no estamos midiendo cómo están organizacionalmente todos los niveles, ¿verdad? Y entonces lo que va a pasar es que no llegamos tal vez a ningún lugar o no llegamos todos juntos, entonces siguen habiendo ahí brechas. Entonces creo que tal vez esto, tener la flexibilidad para poder medir, revisar, cambiar y seguir, digamos, con el objetivo que siempre es el mismo, ¿verdad? Pero que el proceso no necesariamente tiene que ser lineal. Que se permita ajustar, ojalá lo más pronto posible. Exacto. Súper. Cintia, hace un ratito nos hablabas de que en la transformación estamos normalmente tratando de que a través de la seguridad y con este tipo de herramientas que nos has compartido, lograr empezar a observar comportamientos en la gente que forma la organización. ¿Qué hacer cuando un líder o cualquier persona más allá de su rol identifica comportamientos que son contrarios a lo que la organización está queriendo poner en la mesa? ¿Qué debería hacerse? Realmente hay muchas situaciones así porque en esta curva de adaptación del cambio vamos teniendo diferentes personas en los diferentes niveles, ¿verdad? Entonces creo que realmente es tener la conciencia, y yo siempre digo que es bien importante entender si esta persona no sabe, no quiere o no puede, ¿verdad? Y el típico que ya hemos escuchado de que no sabe le enseño, ¿verdad? No pueden, lo acompaño, pero si no quiere es bien complicado, ¿verdad? Entonces realmente es entender tal vez cuál es la limitación de esta persona para saber qué tipo de acompañamiento requieren, ¿verdad? Muchas veces tenemos estas personas en puestos críticos para la organización y entonces de repente es como hacemos un plan un poquito más acelerado con esta persona para que pueda sumarse al cambio, ¿verdad? Muchas veces estas personas también nos reflejan cosas que tal vez no estamos viendo y que sí son importantes, ¿verdad? Entonces creo que escuchar, ¿verdad? Y acercarnos y entender un poco más a profundidad qué es lo que está pasando con esta persona para saber qué tipo de acompañamiento podemos darle. Buenísimo. Gracias, Cintia. Estamos llegando casi ya al cierre de nuestro episodio. Gracias por este ratito que hemos compartido. Tal vez antes de cerrar me encantaría que pudieras compartirnos un mensaje, si tuvieras que ya terminar de sintetizar ese tema de seguridad psicológica de las diferentes herramientas y puntos que hemos compartido en este ratito. ¿Cuál sería ese mensaje para la gente que nos ve y nos escucha? Creo que es el mismo mensaje con el que inicié. Seguridad psicológica es la base hoy de la cultura que nos permite hacer ese equilibrio y realmente es una apuesta a mediano y largo plazo. Cuando las personas se sienten cuidadas, se esfuerzan muchísimo más por lograr los resultados, porque yo sé que la empresa se preocupa por mí de manera integral y no necesariamente me está viendo de una forma fría, ¿verdad? Sabemos que todas las organizaciones tienen un resultado y metas que cumplir, pero cuando me siento valorado de manera integral, me preocupo más por lograr esos resultados. Entonces me parece estratégico pensar en seguridad psicológica. Buenísimo. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Creo que es una invitación a cuidarnos, cuidar a nuestra gente, cuidar a quienes nos rodean y recordar que estamos en una constante transformación. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos veremos pronto en nuestro episodio número 8, aquí en Punto de Quiebre, en donde las ideas se convierten en acción. Punto de Quiebre. Este podcast es producido por el Centro de Desarrollo Gerencial y el programa OSIAC.